Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil Ibrahim Ceyhan conmovió profundamente a todos en su cumpleaños al recordar a Esla entre lágrimas y emotivas palabras. La noche prometía ser una celebración llena de alegría y música, con las luces brillando intensamente en el salón donde se reunieron amigos cercanos, familiares y colegas para celebrar un año más de vida del carismático Halil Ibrahim Ceyhan. Todo estaba preparado a la perfección, la decoración era elegante, la música creaba un ambiente festivo y las risas llenaban el aire. Sin embargo, detrás de esa fachada de celebración perfecta, había una emoción latente que nadie esperaba presenciar. Un momento que convertiría esta fiesta de cumpleaños en uno de los eventos más comentados y emotivos del año. Halil, siempre conocido por su postura fuerte y su sonrisa encantadora, parecía tener la mente en otro lugar esa noche. Aunque saludaba a sus invitados con calidez y agradecía los regalos, sus ojos buscaban algo, o mejor dicho, a alguien que no estaba presente físicamente en la sala. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, la música bajó de volumen y todos se acercaron para rodear al homenajeado. Las luces se atenuaron, dejando solo el brillo de las velas iluminando el rostro de Halil. Fue en ese instante, justo antes de pedir su deseo, cuando el silencio se apoderó del lugar. Halil tomó el micrófono para dar su tradicional discurso de agradecimiento. Al principio, sus palabras fueron las habituales, agradeciendo a todos por su compañía y por los buenos deseos. Dijo: amigos, gracias por estar aquí esta noche. Su presencia significa mucho para mí y me llena de energía para seguir adelante. Pero entonces, hubo una pausa. Una pausa que duró unos segundos más de lo normal, creando una atmósfera de expectación. Halil bajó la mirada por un momento, suspiró profundamente y, cuando volvió a levantar la vista, sus ojos brillaban con una intensidad diferente. La emoción era palpable. Con la voz ligeramente quebrada, Halil continuó hablando, pero esta vez sus palabras no eran para el público en general, sino que parecían dirigidas a un vacío que solo él sentía. Saben, en días como este, uno se da cuenta de lo que realmente importa en la vida. El éxito, la fama, todo eso es pasajero. Lo que queda es el amor y las personas que tocan tu corazón de una manera que nadie más puede. Los invitados se miraron entre sí, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Halil apretó el micrófono con fuerza y, con un valor que sorprendió a todos, pronunció el nombre que estaba en la mente de muchos, pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Hoy, mientras celebro un año más, no puedo evitar sentir que mi corazón está dividido. Una parte está aquí con ustedes, celebrando, pero la otra parte está lejos, con ella. Con Esla. Al mencionar el nombre de Esla, un murmullo recorrió la sala. Era bien sabido que la historia de amor entre Halil y Esla había sido intensa, llena de altibajos, una pasión que había cautivado a todos sus seguidores. Pero escuchar a Halil hablar de ella con tanta franqueza y dolor en una noche tan pública fue un shock para todos. Halil no se detuvo ahí. Continuó, dejando que sus sentimientos fluyeran libremente. Esla, ella siempre ha sido mi inspiración, mi compañera, la persona que me entiende sin necesidad de palabras. Aunque hoy no estemos juntos en este mismo espacio, quiero que sepa, donde quiera que esté, que ella es el mejor regalo que la vida me ha dado. La extraño. Extraño su risa, su mirada, la forma en que ilumina cualquier habitación en la que entra. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de algunos de los invitados. La sinceridad en la voz de Halil era desgarradora. No estaba actuando, estaba abriendo su alma. Recordó momentos específicos, anécdotas que compartieron juntos, haciendo que la presencia de Esla se sintiera casi tangible en la habitación. Recuerdo nuestro último cumpleaños juntos, dijo Halil con una sonrisa melancólica. Ella me dijo que lo único que importaba era que estuviéramos juntos, sin importar las circunstancias. Hoy, esa frase resuena en mi cabeza más fuerte que nunca. Esla, si me estás escuchando, quiero que sepas que este deseo de cumpleaños es para ti.
Deseo que encuentres la felicidad, que sigas brillando y que sepas que aquí, en este corazón, siempre tendrás un hogar. La vulnerabilidad de Alil en ese momento transformó la fiesta. Ya no era solo una celebración de cumpleaños, era una declaración de amor pública y valiente. Los amigos cercanos de la pareja no pudieron contener la emoción. Se dice que incluso algunos miembros de la prensa presentes bajaron sus cámaras por respeto al momento tan íntimo que se estaba viviendo. Alil se secó una lágrima que escapaba de su ojo y miró a la multitud con una sonrisa triste pero llena de esperanza. El amor es complicado, amigos. A veces duele, a veces nos separa, pero nunca deja de ser lo más hermoso que tenemos. No tengan miedo de amar, y sobre todo, no tengan miedo de decirles a las personas cuánto las aman, antes de que sea tarde. Después de estas palabras, el aplauso que estalló no fue el típico aplauso de cortesía. Fue una ovación cargada de apoyo, de cariño y de respeto por un hombre que no tuvo miedo de mostrar su corazón roto y su amor incondicional frente al mundo. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. Las conversaciones giraban en torno a las palabras de Alil y a la innegable conexión que aún existía entre él y Esla. Todos se preguntaban qué pasaría después. ¿Sería este mensaje el primer paso para una reconciliación? ¿Habría escuchado Esla estas palabras? La noche de cumpleaños de Alil Ibrahim Seyhan quedará marcada en la historia no por los lujos o la fiesta, sino por la honestidad brutal de un hombre enamorado que, en su día especial, solo tenía un nombre en sus labios, Esla. La repercusión de este evento ha sido inmediata en las redes sociales. Los fans de la pareja, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, han inundado Internet con mensajes de apoyo y emoción. El gesto de Alil ha reavivado la llama de la esperanza para aquellos que creen en su amor. Es raro ver a una celebridad abrirse de esta manera, rompiendo la barrera de la imagen pública para mostrar al ser humano que hay detrás, con todas sus fragilidades y sus anhelos. Alil nos ha recordado a todos que, al final del día, todos buscamos lo mismo, amar y ser amados. Y en su caso, ese amor tiene nombre y apellido. Mientras la música volvía a subir y la fiesta intentaba recuperar su ritmo normal, Alil se retiró un momento a un rincón, mirando su teléfono, quizás esperando un mensaje, una señal. La noche siguió su curso, pero la magia de ese momento perduró. Fue una noche de revelaciones, de emociones a flor de piel y de una certeza absoluta: el vínculo entre Alil y Esla es mucho más fuerte de lo que cualquiera podría haber imaginado. Ahora, la pregunta queda en el aire y en los corazones de todos los que fueron testigos de esta declaración. El destino tiene sus propios planes, y solo el tiempo dirá si este deseo de cumpleaños se hará realidad. ¿Qué piensan ustedes sobre esta emotiva declaración de Alil? ¿Creen que Esla responderá a este mensaje de amor tan público? ¿Deberían darse una nueva oportunidad después de todo lo vivido? Espero sus comentarios ansiosamente. No olviden suscribirse al canal para más noticias exclusivas como esta. Hasta la próxima.